Buenos días, hoy vamos a hablar de las sustancias y su identificación. Comenzaremos hablando de las leyes fundamentales de la química. Las primeras que vamos a ver son las leyes ponderables. La primera ley ponderal es la ley de la conservación de la materia o de Lavoisier. Como sabéis, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o lo que es lo mismo. En una reacción química, la masa de las sustancias de partida, reactivos, es la misma que la masa de las sustancias que se obtienen, productos. La segunda ley ponderal es ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Cuando dos o más sustancias simples reaccionan para formar un solo compuesto, lo hacen en una proporción de masas constantes, por lo cual la composición del compuesto es constante e invariable independientemente del proceso seguido en su formación. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis. El azufre y el hierro se combinan para formar un sulfuro de hierro en una proporción de 2,13 gramos de azufre por cada 3,62 gramos de hierro. En una cápsula se colocan 5 gramos de azufre. ¿Qué cantidad de hierro debemos utilizar para que se transforme totalmente en el sulfuro del que hablamos? ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro se obtendrá si en la cápsula ponemos 5 gramos de azufre y 5 gramos de hierro? Vale, empezamos con un apartado. Yo sé que hay 2,13 gramos de azufre por cada 3,72 gramos de hierro. Pues en 5 gramos de azufre habrá lo siguiente. Tengo 2,13 gramos de azufre en 3,72 gramos de hierro. En 5 gramos de azufre habrá X. Usando el factor de conversión tenemos que 5 gramos de azufre por 3,72 gramos de hierro partido 2,13 gramos de azufre. Entonces me queda que tenemos 8,73 gramos de hierro. 8,73 gramos de hierro. Vale. Apartado B. ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro se obtendrá si en la cápsula ponemos 5 gramos de azufre y 5 gramos de hierro? Vale. Yo sé que con 5 gramos de 5 gramos de azufre y 5 gramos de hierro. Vale. Para 5 gramos de azufre necesitaré 8,73 gramos de hierro, que ya lo hemos dicho antes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tenemos hierro suficiente para que se gasten los 5 gramos de azufre. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular más azufre que se combina con los 5 gramos de hierro. Entonces tenemos 2,13 gramos de azufre partido de 72 gramos de hierro, X gramos de azufre por 5 gramos de hierro. Tengo que 5 gramos de hierro por 2,13 gramos de azufre por 3,72 gramos de hierro. Me da que para esos 5 gramos de hierro se consumen solo 2,86 gramos de azufre. Entonces, utilizando el principio de Lavoisier, tengo los 2,86 gramos de azufre más los 5 gramos de hierro, me dan 7,86 gramos de sulfuro de hierro, porque los reactivos, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Los reactivos son el azufre y el hierro. Otra ley es la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton. Cuando dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, las cantidades de uno de los elementos que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación de números enteros entre ellos. Vamos a ver un ejemplo. Sabemos que el azufre y el oxígeno se combinan para formar 3 compuestos. Los análisis de una muestra de cada uno de ellos revelan la siguiente composición. Compuesto A, 0,6 gramos de azufre y 0,9 gramos de oxígeno. Compuesto B, 5,2 gramos de azufre y 2,6 gramos de oxígeno. Y compuesto C, 0,6 gramos de azufre y 0,6 gramos de oxígeno. Demuestra que se cumple la ley de Dalton. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijar la cantidad de unos elementos, fijar la cantidad de unos elementos y ver cuánto se combina de los otros. Como en el A y en el C tengo 0,6 gramos de azufre, voy a fijar los 0,6 gramos de azufre en el compuesto B y ver cuántos gramos de oxígeno tengo. Entonces lo que hago es, en el compuesto B, si 5,2 gramos de azufre son 2,6 gramos de oxígeno, en 0,6 gramos de azufre tendré X, tendré 2,6 gramos de oxígeno por 0,6 gramos de azufre partido de 5,2 gramos de azufre. Esto me da 0,3 gramos de oxígeno. Entonces ya sé, una que tengo esto, para ver si se cumple la ley de Dalton, vamos a fijar el componente de oxígeno que tenemos en cada compuesto con 0,6 gramos de azufre. En el compuesto A, que ya hemos enunciado, 0,6 gramos de azufre tengo 0,9 gramos de oxígeno. En el compuesto B, 0,6 gramos de azufre tengo 0,3 gramos de oxígeno. Y en el compuesto C, 0,6 gramos de azufre tengo 0,6 gramos de oxígeno. Pues vamos a ver comparar las cantidades de oxígeno de los tres elementos. Entonces, cojo, voy a comparar A y B con A y C con B porque es el que tiene menor cantidad de oxígeno. En este tengo 0,9, 0,3, 0,6.
Todo lo que digo es cantidad de oxígeno en A partido cantidad de oxígeno en B. Es decir, 0,9 entre 0,3 me da 3. Cantidad de oxígeno en C partido cantidad de oxígeno en B. 0,6 partido 0,3, que me da 2. La conclusión que obtenemos es que se cumple la ley de las proporciones múltiples, ya que las cantidades de oxígeno que se combinan con una cantidad fijada de azufre en los tres casos guardan una relación de números entera y sencilla. En este caso son 3 y 2. Vale. Teoría atómica de Dalton. Las leyes ponderables de las transformaciones químicas encontraron su justificación adecuada por parte de Dalton, con la teoría atómica publicada en 1808. Sus postulados son: los elementos están formados por átomos, que son partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales y por tanto poseen la misma masa, volumen e idénticas propiedades. El tercer postulado: los átomos de distintos elementos tienen diferente masa y propiedades. El cuarto postulado: los átomos son inmutables, no pueden transformarse unos en otros. El quinto: distintos tipos de átomos se pueden unir en relaciones numéricas sencillas, formando agrupaciones estables, tres compuestos. Y el último postulado: en una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, solo se redistribuyen. Vamos a ver las leyes volumétricas o de Gay-Lussac. En las reacciones entre gases, los volúmenes de los gases que reaccionan y los volúmenes de los gases de los productos, medidos ambos en las mismas condiciones de presión y temperatura, mantienen una reacción de números sencillos y enteros. Fijaros, cuando da la masa es aditiva, es decir, la masa de los reactivos, si suma la masa de los reactivos me da la masa de los productos. Aquí lo que dice es que mantiene una relación de números sencillos y enteros. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ozono es un gas que se obtiene por transformación del oxígeno. Al estudiar la reacción en el laboratorio se encuentra que cuando reaccionan 4,5 litros de oxígeno se obtienen 3 litros de ozono. Medidos ambos gases en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Cuántos litros de oxígeno necesitaríamos para obtener 500 mililitros de ozono en esas condiciones? Bueno, siempre que, como te dicen que el oxígeno y el ozono están en las mismas condiciones de presión y temperatura, vamos a reaccionar en esta proporción. 3 litros de ozono me da, o sea, 4,5 litros de oxígeno, eso tiene 3 litros de ozono. Entonces, si yo tengo 0,5 litros de ozono, que son los 500 mililitros, tendré X litros de oxígeno, que me da que son 0,75 litros de oxígeno. Vale, hipótesis de Avogadro. Avogadro formuló sus hipótesis que permitían explicar la ley de los volúmenes de combinación siempre que se aceptase que las sustancias que reaccionan no eran átomos, sino agrupaciones de átomos, a los que dio el nombre de moléculas. En iguales condiciones de presión y temperatura, los volúmenes iguales de gases diferentes contienen un número de partículas. Vale. Leyes fundamentales de la química. Una vez aceptada la teoría atómica, surgió el problema de representar átomos y moléculas mediante símbolos. La fórmula química de una sustancia representa los elementos que contiene y la relación en que se encuentran los átomos de dichos elementos, su composición química. Masa molecular relativa. La masa atómica relativa de un elemento es la masa que le corresponde a un átomo de ese elemento cuando se le compara con un átomo patrón, el isótopo carbono 12. La unidad de la masa atómica es la UMA. Se define como un doceavo de la masa del isótopo de carbono. La masa molecular de un compuesto es la suma de las masas atómicas de los elementos de la fórmula multiplicadas por cada uno de los números de veces que está presente en el elemento. Esto lo vais a ver mejor con un ejemplo. Así, por ejemplo, la masa molecular del H2 es esto. Tendría que dar yo la masa molecular de hidrógeno de oxígeno o verlo en la tabla periódica. Entonces, la masa molecular del hidrógeno es 1,007 y del oxígeno es 15,999. Se va a utilizar 1 y 16. Entonces sería masa molecular de hidrógeno 1 por 2, porque son 9 veces la masa de hidrógeno, más 15,99, o sea, 16. Entonces me da 18. Aquí me da esto porque en vez de usar 1, usé 1,0007 y en vez de 16 usé 15,99. Me daría 18,0151, que es 18. Vale. El mol. Un mol de átomos es la cantidad de átomos de un mismo elemento químico que contiene tantos átomos moléculas como los que hay en 0,12 kilogramos, 12 gramos de carbono 12.
la masa de un mol de átomos equivale a su masa atómica relativa expresada en gramos. Un mol de un compuesto es la cantidad de ese compuesto equivalente a su masa molecular relativa expresada en gramos. En un mol de átomos hay un número de Avogadro de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos. En un mol de un compuesto hay el número de Avogadro. Bueno, esto lo vais a ver mejor con un ejemplo. En un recipiente tenemos 5 gramos de dióxido de calcio, CaOH2. Calcula la cantidad de dióxido de calcio en moles, los átomos de oxígeno que tenemos, los moles de hidrógeno que tenemos, los gramos de calcio que tenemos, la masa de dióxido de calcio necesaria para tener 6 moles de oxígeno, la masa de dióxido de calcio necesaria para tener 10 elevado a 24 átomos de calcio y la masa de dióxido de calcio necesaria para tener 4 gramos de hidrógeno. Pues empezamos. La cantidad de dióxido de calcio en moles. Primero, antes de nada voy a calcular la masa molecular de dióxido de calcio. Entonces yo sé que la masa molecular es la masa molecular de cada uno de los componentes. Masa molecular del calcio, que es 40,08, más la masa molecular del oxígeno, 16 por 2, o como hago aquí, puedo poner 16 la del oxígeno, más 1,0 de hidrógeno, y lo sumo ya por 2, o hace 16 por 2, más 1,08, 0,08 por 2, lo que queráis. Entonces esto me da que la masa molecular de hidróxido de calcio es 74,10 gramos partido mol. Vale. Ya que tengo esto, yo quiero saber la cantidad de moles en moles. Pues lo que hago es 5 gramos de hidróxido de calcio. En un mol de hidróxido de calcio hay 74,10 gramos de hidróxido de calcio. Entonces tengo en 5 gramos de calcio tendré 0,0675 moles de hidróxido de calcio. Vale. Los átomos de oxígeno que tenemos, el número de Avogadro permite conocer el número de partículas. Yo sé que yo tengo que 0,0675 mol de hidróxido de calcio, tengo en un mol de hidróxido de calcio tengo 2 moles de oxígeno. Y en un mol, porque tengo aquí el 2, y un mol son 0,022 por 10 a la 23 átomos. Esto me queda que son 8,13 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Los moles de hidrógeno que tenemos, yo sé que es lo mismo, pero ya no paso átomos. Con relación al hidrógeno se opera de forma similar a la protones anterior. Yo sé que 0,065 moles de hidróxido de calcio, yo sé que en un mol de hidróxido de calcio hay 2 moles de hidrógeno, porque tengo aquí el 2. Entonces esto me queda que es 0,135 moles de hidrógeno. Los gramos de calcio que tenemos. Bueno, pues lo que voy a hacer es, igual, yo sé que en 0,0675 moles de hidróxido de calcio tengo un mol de hidróxido de calcio y tengo un mol de calcio, porque tengo aquí un 1. Entonces, en un mol de calcio tendríamos la masa molecular 4,08 gramos de calcio. Entonces, esto me da 2,70 gramos de calcio. El apartado E, la masa de dióxido de calcio necesaria para tener 6 moles de oxígeno. Vale, cálculo similar, pero ahora se inicia en los 6 moles de oxígeno que se necesitan. Yo tengo 6 moles de oxígeno, en 2 moles de oxígeno, pues tengo un mol de hidróxido de calcio. Y un mol de hidróxido de calcio son 74,10 gramos de hidróxido de calcio. Entonces me queda que son 222,3 gramos de hidróxido de calcio. La masa de hidróxido de calcio necesaria para tener 10 elevado a 24 átomos de calcio es lo mismo que comenzamos en átomos. 10 elevado a 24 átomos de calcio, yo sé que un mol de calcio tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. Y un mol de calcio tiene un mol de hidróxido de calcio, porque aquí hay uno. Y un mol de hidróxido de calcio son 74,10 gramos de hidróxido de calcio. Entonces esto me queda que son 123,04 gramos de hidróxido de calcio. Y por último, la masa de dióxido de calcio necesaria para tener 4 gramos de hidrógeno. Igual, pero empezamos con los 4 gramos de hidrógeno. 4 gramos de hidrógeno. Yo sé que un mol de hidrógeno es 1,008 gramos de hidrógeno. Ya tengo los moles. Yo sé que 2 moles de hidrógeno es un mol de CaOH de hidróxido de calcio. Y un mol de hidróxido de calcio son 74,10 gramos de hidróxido de calcio. Aquí también tendría que ser tachado gramos de hidrógeno y gramos de hidrógeno. Y esto me queda 148,02 gramos de hidróxido de calcio. Por último del tema vamos a ver la fórmula de las sustancias. Primero, vamos a ver la composición centesimal. La composición centesimal indica el porcentaje de masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. Vamos a hacer un ejemplo. Calcula la composición centesimal del ácido acético, que es C2H4O2. Vale.
Primero calculamos la masa molecular, que es la masa molecular del carbono por 2, la masa molecular del hidrógeno por 4, la masa molecular del oxígeno por 2. Estos datos os los tendría que dar yo o tendríais que ver la tabla periódica. Entonces, la masa molecular del carbono es 12,01 por 2, más la masa molecular del hidrógeno, que es 1,008 por 4, más la masa molecular del oxígeno, 15,99 por 2. Esto me queda que son 60,04 gramos partido mol. Bueno, pues una vez que tengo la masa molecular, calculo el porcentaje de cada elemento en el compuesto, dividiendo la masa del elemento entre la masa de un mol de compuesto. Entonces yo sé que 12,01 por 2 partido 64,4% me da porcentaje de carbono, que es 40. Con el hidrógeno, 1,08 por 4 partido la masa molecular del compuesto, que es 60,04 y por 100. Eso me queda 6,73. Y por último el oxígeno, 15,99 por 2 partido la masa molecular del compuesto por 100, me queda 53,26. Fijaros que, bueno, aquí está mal aproximado. Esto nos tiene que dar 100. Aquí me va a dar 99,99, ¿vale? Pero eso es por la aproximación. Tendría que haber puesto aquí, pues, 53,27, ¿vale? Pues si sumáis 6 es 9, 7, 8 es 9, 6 y 3 son 9 y 5 y 4 son 9, 99,99. Es por las aproximaciones, pero nos tiene que dar exacto. Bueno, vamos a ver la obtención de la fórmula de un compuesto. Hay dos fórmulas, la fórmula empírica, que es aquella que indica la reacción más sencilla en la que están combinados los átomos de cada uno de los elementos. Por ejemplo, esta no sería empírica, porque yo si esto lo simplifico, si se pudiera simplificar me quedaría CH2O, eso digamos que sería la empírica. Y la fórmula molecular expresa la relación existente entre el número de los diferentes átomos que forman parte de la molécula real de un compuesto. Sería fórmula molecular. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Un compuesto tiene la siguiente composición, en tanto por cien: 19,3% de sodio, 26,9% de azufre y 53,8% de oxígeno. Su peso molecular es 238 gramos partido mol. Calcula la fórmula molecular. Bueno, primero vamos a calcular los moles que tengo de cada compuesto. Entonces, yo tengo que 100 gramos de compuesto, 19,3 son de sodio, 26,9 de azufre y 53,8 de oxígeno. Pues empiezo. 19,3 gramos de sodio, en un mol de sodio hay 23 gramos de sodio. Eso tendría que ver, este dato lo tendría que dar yo o ver la tabla periódica. Eso me da 0,84 moles de sodio. 26,9 gramos de azufre. Un mol de azufre son 32 gramos de azufre, masa molecular. Ese dato, insisto, lo tendría que dar yo o ver la tabla periódica. Son 0,84 moles de azufre. Y por último, 53,8 gramos de oxígeno. Yo sé que un mol de oxígeno son 16 gramos de oxígeno. También eso sé yo por la tabla periódica o porque os doy yo el dato. Eso me da 3,36 moles de oxígeno. Vale, pues una vez que tengo esto, lo que hago es calcular la relación molar más sencilla, es decir, dividir todos entre un número más pequeño. En este caso son 0,84. Entonces divido 0,84 entre 0,84 me da 1, 0,84 entre 0,84 me da 1 y 3,36 entre 0,84 que me da 4. Entonces, la fórmula empírica será, como sodio tengo 1, será Na, azufre tengo 1 o 4. Esta sería la fórmula empírica. Y su masa molecular será la suma de esto, que será 23 más 32 por 1, o sea, 32 más 16 por 4, que son 119 gramos partido mol. La fórmula molecular es un múltiplo de la empírica. Por tanto, lo mismo ocurre con la masa molecular. Entonces, yo sé que 119 gramos partido mol por n, que es el número que multiplico la fórmula empírica, me da 2,38, que es lo que me dice el enunciado. Entonces, calculo n me da 238 de 119, me queda que n vale 2. Entonces, la fórmula molecular será multiplicar la fórmula empírica por 2. Entonces, me quedará que la fórmula molecular es Na2SO2O8.